Laboratorio 5 de WANCAL, simulación en Aspen Plus. En este laboratorio usaremos una columna RADFRAC. Para las partes 1, 2, 3 y 4 se usará una alimentación de 100 kmol por hora a 20 grados Celsius. Las fracciones en mol de los componentes en la alimentación son los que observamos en la imagen. Para método de equilibrio líquido-vapor usaremos Penn-Robinson. La presión de la alimentación debe de ser 0.1 atmósferas por encima de la presión de la columna. La columna tiene un condensador total y un rehervidor parcial. Hay una sola alimentación. Hay destilados líquidos y fondos líquidos. Para la parte 1 se debe presentar la fracción en mol de butano en el destilado y de propano en los fondos. También se debe presentar las temperaturas y los valores de K para butano y propano en el rehervidor y el condensador. Parte 1. Efectos presión-temperatura. Suponga que se quiere separar propano de butano. El destilado es 51.1 kmol por hora. La presión es de 1 atmósfera. Tenemos 30 etapas, incluyendo el rehervidor y el condensador. La etapa de alimentación es la etapa 15 y la relación de reflujo es 2. Se debe presentar la pureza de los destilados y los fondos. También se debe presentar la temperatura del condensador y del rehervidor. Para empezar la simulación debemos especificar los componentes que estamos usando. En este caso le damos clic en Find, escribimos el componente a usar, le damos clic en Equals, Find Now y aquí nos aparece el nombre del compuesto. Le damos Add Selected Compounds y repetimos el proceso con cada uno de los compuestos. Luego procedimos a especificar el método de equilibrio líquido-vapor a usar. En este caso el enunciado nos pide usar Penn-Robinson. Habiendo especificado eso, vamos a irnos a la sección de simulación. Nos vamos a ir a la sección de columnas y le damos clic en RADFRAC para que nos aparezca la columna de destilación. Luego, dándole clic en Materials, vamos a poder dibujar lo que son las corrientes de alimentación, destilado y los fondos. Proseguimos ahora a especificar los datos de la corriente de alimentación. Tenemos que la temperatura es de 20 grados Celsius y la presión es de 1.1 atmósferas, que es 0.1 atmósferas mayor que la presión de la columna. También sabemos que la corriente son 100 kmol por hora. Para la parte de composición especificamos que es fracción mol e introducimos los datos que nos proporciona el enunciado. Luego proseguimos a llenar la información sobre lo que es la columna. Para empezar, especificamos que es un equilibrio, que tenemos 30 etapas, que es un condensador total. Notan que el destilado es de 51.1 kmol por hora y que la fracción de reflujo es de 2. Luego pasamos a la sección de corrientes, siempre dentro de la pestaña de columnas. Ahí especificamos que la alimentación F está en la etapa 15, verificando que diga aquí On Stage. Luego pasamos a la presión. Sabemos que la columna está trabajando a una presión de 1 atmósfera. Ya que hayamos especificado todos los datos, le damos clic en Run y vamos a poder observar la información que nos solicita. En esta pestaña podemos ver las temperaturas y presiones en cada una de las etapas. En esta pestaña observamos lo que son las composiciones de todos los compuestos en cada etapa y aquí podemos observar lo que son los valores de K. Aquí podemos observar los resultados del inciso 1A. Tenemos la temperatura del condensador, menos 69.0209 grados Celsius, la temperatura del rehervidor, 2.91653 grados Celsius, la fracción de butano en el destilado, la fracción de propano en el destilado, la fracción de butano en los fondos, la fracción de propano en los fondos, el valor de K en el destilado para el butano, el valor de K en el destilado para el propano, el valor de K en los fondos para butano y el valor de K en los fondos para propano. El inciso B nos pide repetir el mismo proceso, pero ahora cambiando la presión de 1 a 10 atmósferas. Tenemos que hacer el cambio de la presión en la corriente de alimentación a 10.1 atmósferas y también en la columna, especificar que son 10 atmósferas. Luego,
de haber corrido la simulación, vamos a obtener lo que son los nuevos resultados. Los nuevos resultados son los siguientes. La temperatura del condensador aumentó a 1.36812 grados Celsius y la temperatura del hervidor ahora es 85.5324 grados Celsius. Podemos observar que las concentraciones de butano y propano en los destilados cambiaron. También cambiaron sus concentraciones en los fondos y sus valores de K en el destilado y en los fondos. Eso se nos dice que dado que el agua de enfriamiento es más barata que el refrigerante, se quiere operar el condensador a una temperatura que sea lo suficientemente alta como para poder usar agua de enfriamiento. Y tenemos que asumir que la temperatura mínima es de 30 grados Celsius. Hay que corroborar si esta condición se cumplió en las dos corridas anteriores y si no, a qué presión se debería trabajar. Empecemos tratando desde 20 atmósferas y vayamos para abajo. De los resultados anteriores podemos ver que la temperatura del condensador no estaba dentro del rango que se nos pedía, por ende hay que trabajar cambiando presiones, empezando desde 20 atmósferas. Primero en el condensador a 20 atmósferas y también recordemos que tenemos que cambiar la presión de la alimentación. Después de haber corrido la simulación, podemos observar que la temperatura todavía no es la correcta. Tenemos 32.53 y el inciso nos pide que sean 30 grados Celsius. Por ende vamos a cambiar la presión. Ahora vamos a trabajar con 19.5 en el condensador y con 19.6 en lo que es la corriente de alimentación. Corremos la simulación y vemos que la nueva temperatura está cerca, pero tampoco es la deseada. Por ende, haremos una siguiente corrida cambiando nuevamente las presiones. Ahora vamos a trabajar con 19 atmósferas en la columna y 19.1 en la corriente de alimentación. Corremos nuevamente la simulación y obtenemos la nueva temperatura. Esta es de 29.9889. Es lo suficientemente cerca como los 30 grados que se nos solicitan. El inciso 2 nos pide que comparemos los efectos de la presión. Ahora queremos separar etano y propano, pero tenemos que operar la columna a 15 atmósferas y debemos comparar los resultados con los del inciso 1C. Ahora procedemos a cambiar lo que es la presión dentro de la columna a 15 atmósferas, siempre recordando que tenemos que cambiar también la presión en la alimentación a 15.1 atmósferas. Para poder hacer una separación entre etano y propano, tenemos que cambiar lo que es la fracción del destilado. Quiere decir que ya no trabajaríamos con 51.1, sino que debería de ser una cantidad menor. Escogiendo un número al azar, empezaremos con 40. Al correr la simulación, podemos ver lo siguiente, que tenemos una alta concentración de etano y de propano en los destilados. Quiere decir que tenemos que bajar aún más la corriente del destilado. Probando ahora con lo que es 20, corremos nuevamente la simulación y podemos observar que todavía tenemos bastante de etano y de propano en los destilados. Podemos ver todavía que no tenemos la separación correcta, entonces debemos disminuir aún más lo que es el destilado. Probando con 15, corremos nuevamente la simulación y vamos a poder apreciar que ahora tenemos una alta concentración de etano en los destilados y una alta concentración de propano en los fondos, pero esta cantidad todavía podría ser mejor. Quiere decir que podemos bajar un poco más lo que es el destilado. Si probamos con lo que es 13 y corremos nuevamente lo que es la simulación, vamos a poder observar un mejor cambio, pero si nos fijamos, la concentración de etano bajó. Quiere decir que este número no es el correcto. Si lo aumentamos a 14 y corremos nuevamente lo que es la simulación, vamos a poder apreciar ahora un mejor resultado, una mejor distribución y cantidades casi iguales de etano en los destilados y de propano en los fondos.
El inciso 2 nos pide que comparemos los resultados con los del inciso 1C. Podemos apreciar que la temperatura del condensador cambió drásticamente al haber hecho esta separación, al haber cambiado las presiones y las corrientes del destilado. El inciso 3 nos pide que verifiquemos los efectos de la presión en el diámetro de la columna. Para ello, se nos pide que trabajemos bajo ciertos parámetros: un 75% de nivel de inundación, un downcomer area de 0.15, vamos a tener una presión fija en la alimentación de 16.1 atmósferas, un destilado de 51.1 y lo que vamos a ir variando es la presión de la columna, 0.25, 1, 4 y 16 atmósferas. De igual manera se nos pide que hagamos el inciso 4 simultáneamente. Este nos indica que tenemos que comparar los valores de K, de propano y butano al momento de que cambiamos las presiones, siempre 0.25, 1, 4 y 16 atmósferas. Para empezar, tenemos que fijar lo que son la presión de nuestra corriente de alimentación a 16.1 atmósferas. Ahora proseguimos a hacer los cambios de diámetro y presión. Para ello nos vamos a Column Internals, le damos a Add New y nos va a salir End 1. Luego procedemos a esta sección de End 1. Tenemos que trabajar desde la etapa 2 hasta la 29 y solamente vamos a hacer lo que es una corrida. Los demás parámetros que nos aparecen ahí no debemos de cambiarlos. Ahora proseguimos a irnos a la sección de Geometry que nos aparece aquí. Nos vamos a parámetros de diseño. Nos pide que trabajemos con un porcentaje de inundación del 75% y un minimum downcomer area de 0.15. Los demás parámetros los dejamos tal y como están, pero el método con el que vamos a trabajar es de FAIR 72 o puede que solo aparezca como FAIR. Luego nos vamos a Trade Geometry Summary y vamos a empezar a verificar lo que son los cambios de presión que se pueden ver y cómo estos afectan el diámetro. Los valores de K serán presentados en una tabulación al final. Primero empezamos trabajando con una presión de 0.25 atmósferas. Esto nos da un diámetro de 1.1154 metros. La siguiente presión con la que tenemos que trabajar es de 1 atmósfera. Al hacer este cambio, corremos nuevamente lo que es nuestra simulación. Esto nos va a afectar los resultados. Y si podemos observar, nuestro diámetro cambió. Ahora es de 0.9504 metros. Procedemos a hacer el cambio a 4 atmósferas. Luego de haber corrido nuestra simulación, podemos observar que el diámetro de nuestra columna volvió a cambiar y en este caso disminuyó. Ahora, haciendo el cambio a lo que son 16 atmósferas, volvemos a correr nuestra simulación y vamos a ver un nuevo cambio en el diámetro de la columna. En este caso, nuestro nuevo valor es de 1.02 metros. Ahora podemos ver a mayor detalle los resultados del inciso 3 y del inciso 4. A cada cambio de presión se logró ver un cambio en el diámetro de la columna y un cambio en lo que son los valores de K del propano y del butano en el condensador. Si nos fijamos, los valores de K para ambos compuestos aumentaron y el diámetro fue oscilando, primero fue disminuyendo y luego aumentó. El inciso 5 nos pide que trabajemos con un sistema isopropanol-agua y con el método NRTL. Lo que queremos ver es el cambio de la posición del azeótropo cuando se hacen cambios de presión. Trabajaremos con presiones de 1, 10 y 0.1 atmósferas. Se analizará los diagramas TYX y el diagrama YX. Primero procedemos a seleccionar nuestros compuestos para este sistema, isopropanol y agua. Luego procedemos a seleccionar el método NRTL. Le damos Next para poder habilitar nuestra pestaña de análisis. Aquí podremos ver que nuestro sistema de binary se habilita, que es con el cual vamos a trabajar. Luego, al darle clic a la pestaña de binary,
se nos van a habilitar las modificaciones que podemos hacer. En este caso es un análisis TYX, nuestro sistema, el intervalo es 30, ese fue un número arbitrario, se trabajará en atmósferas y primero trabajaremos con 0.1 atmósferas. Al darle correr al análisis nos va a presentar lo que es este gráfico. Podemos observar que nuestro azeótropo se encuentra en lo que es 0.65. De igual manera tenemos opción de trabajar con otras gráficas. En este caso podemos ver la gráfica YX, que al darle clic se nos presenta de la siguiente manera, que podemos ver el comportamiento de los azeótropos. Ahora procederemos a hacer lo que son los respectivos cambios de presión para trabajar con 1 y 10 atmósferas. Ahora mostraremos lo que son los resultados para el comportamiento a 1 atmósfera. Podemos ver que nuestro azeótropo se ha movido y se encuentran las concentraciones más cerca. De igual manera, en nuestro diagrama YX podemos ver cómo se extiende el comportamiento. El inciso 6 nos dice que cambiemos a un sistema etanol-agua, trabajando con un equilibrio líquido-vapor NRTL. Tenemos una corriente de alimentación que es 60% mol de agua y 40% mol de etanol y son 100 kmol por hora. Es un líquido saturado a 1 atmósfera. La columna tiene un condensador total y un rehervidor parcial. El número de etapas son 15 y la alimentación está en la etapa 10. Nos dicen que el destilado es de 44 y la relación de reflujo es de 2. La columna tiene una presión constante de 1 atmósfera. El inciso 1 nos pide que hagamos la simulación de este sistema y reportemos las composiciones líquidas de la etapa 1 a la 15, tanto en el destilado como en los fondos. Esta corrida será equivalente a la eficiencia de 1. Primero definimos nuestros componentes como agua y etanol. Luego tenemos que definir lo que es nuestro método, que en este caso sería NRTL. Luego le damos Next. Ya teniendo eso especificado, podemos pasar a la simulación. En la simulación siempre vamos a trabajar con una columna Radfrac, teniendo siempre una corriente de alimentación, destilados y fondos. Ahora pasamos a especificar nuestras corrientes. Primero nuestra alimentación. Va a depender de la presión y una fracción de vapor. La presión es de 1 atmósfera, la fracción de vapor es 0, nos dice que son 100 kmol por hora, siempre la composición es en fracción mol, 0.6 de agua y 0.4 de etanol. Luego procedimos a especificar las condiciones de la columna. Tenemos 15 etapas, un condensador total, un rehervidor parcial. Nos dicen que el destilado es de 44 kmol por hora y la relación de reflujo es de 2. Luego pasamos a la sección de corriente. La alimentación está en la etapa 10. Nos dicen que la columna trabaja a una presión de 1 atmósfera. Teniendo ya todo esto especificado, podemos proseguir a correr nuestro análisis. Ya podemos observar lo que son las composiciones en líquido del agua y del etanol desde la etapa 1 hasta la etapa 15. Podemos ver cómo van variando las cantidades. El inciso B nos pide que comparemos las eficiencias de cada plato y que las cambiemos, que para la etapa 1 tengamos una eficiencia de 1, pero que de la etapa 2 a la 14 tengamos una eficiencia de Murphy de 0.6 y que para la etapa 15 tengamos una eficiencia de 1. Para esto nos vamos a nuestra sección de columna, Specifications, y le damos en Efficiency. Aquí en opciones escogemos eficiencias de Murphy, luego nos vamos a la sección de vapor líquido. Especificamos todas nuestras etapas y la eficiencia en cada una de ellas. En la etapa 1 hay que tener una eficiencia de 1, de la etapa 2 a la 14 trabajaremos con una eficiencia de 0.6 y en la etapa 15 trabajaremos con una eficiencia de 1. Ya al haber ingresado toda esta información, podemos correr lo que es nuestra simulación y esto nos va a dar los siguientes datos de composición de agua y de etanol en cada una de las etapas. Como podemos ver, las cantidades variaron significativamente dadas las eficiencias.